Pablo va a ser un interlocutor muy interesante con el mundo fariseo, que constantemente se le va a acercar a Jesús haciéndole preguntas. ¿Y por qué los tuyos no se lavan las manos? Porque nos lavamos las manos antes de comer. ¿Y por qué los tuyos en sábado trabajan? ¿Y por qué los tuyos constantemente evaluando la ley y viendo que Jesús la rompe y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se conocen todas las reglas, las 600 y pico de reglas, y no logran entender por qué Jesús las rompe. Los saduceos. Los saduceos son como quien dice, vamos a decir en buen dominicano, los tumbapolvos. Los que se meten en lo que sea para buscar conectarse con el poder. Son los herederos del sacerdote, del rey Sadoc, ya en siglos atrás. Pero cuando a la llegada de Jesús, los saduceos son los que apoyan a Herodes, son los que apoyan el poder, son los de la prensa amarilla, son los que... Y ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos no creen en nada. Ellos creen solamente que llegar a ser ministro de educación, ministro de cultura. Ellos no creen en nadie que no sean ellos. Los saduceos son los arribistas, los que quieren llegar a estar siempre manillando. No creen en Dios, en la resurrección, creen en el poder y creen que el poder debe seguir. Parece que estamos hablando de hoy, ¿no? Los esenios. Los esenios es una raza muy interesante, son más que piadosos. No se quieren ensuciar las manos ni nada, no se quieren contaminar. Y para los esenios, hasta Jerusalén, la ciudad santa, ya ha llegado a profanarse. Son de esa gente que todo el mundo, ninguno cree en nada. No hay piedad, no hay religión. Y se alejaron y todos se fueron al desierto. Y todos se fueron a formar comunidades en el desierto y se alejaron de las ciudades. Porque las ciudades eran antros de perdición y no querían saber de ellas. Los esenios fueron los que, muchos hablan de que Jesús creció y fue educado por los esenios. Es muy difícil, pero eran eremitas que se separaban y estaban buscando un puritanismo judío, o sea, un purismo en la religión. Y por eso cuando uno va a los lugares donde se encontraban, en el Mar Muerto, en Qumran, donde uno ve comunidades o espacios donde habían comunidades de judíos de este tipo, de los esenios, habían piscinas de ablución, piscinas para poder purificarse, habían ritos. Constantemente ellos buscaban no ensuciarse, no contaminarse. Óigame, no vivían. Y los celotes, un grupo que busca la liberación, son políticos, buscan la liberación política de Israel. Dicen que a este movimiento perteneció Judas Iscariote. Iscariote significa que llevaba la sica, el cuchillo. Los sicarios, los que llevaban, los que buscaban la liberación y que eran revolucionarios y que buscaban tumbar el poder, buscaban tumbar el poder romano, la influencia romana, y buscaban la liberación del Estado de Israel. De hecho, esa es una pregunta de tipo celote. Cuando Jesús resucita, que le preguntan a Jesús, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? Porque dijeron, corcho, y si es un revolucionario, ahora viene, porque creían que venía a tumbar, que Jesús había venido a tumbar a Herodes, a destutanar al rey de Israel, y se iba a encaramar él como el rey nuevo de Israel, que iba a restablecer el reino de Israel. Los celotes esperaban que Israel pudiese llegar a liberarse. Eran los independentistas, como dirían en Puerto Rico. El Estado libre, no, independentistas, nada que ver con ellos. Siempre una minoría, para variar, y también entonces buscando siempre conseguir que las potencias extranjeras fueran eliminadas. Y después los movimientos bautistas. En Hechos 19, para quien no se ha encontrado con ella, va a encontrar cómo Pablo se encontró con un grupo de seguidores de Juan Bautista.
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído ni siquiera hablar que exista el Espíritu Santo. Y entonces él replicó, ¿pero qué bautismo han recibido ustedes? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres. Hicieron el rito del bautismo, e hicieron el rito de la confirmación. Impusieron las manos y se derramó el Espíritu Santo sobre esos adultos bautizados. O sea que es hermoso ver cómo eran personas. Normalmente no es como ahora, no pasa mucho como ahora. Muchas veces las personas no tenían ningún apuro en cambiar de un sitio a otro, siempre y cuando vieran un mejor camino. Y por eso Pablo introdujo a esos discípulos bautistas a que entraran al camino cristiano, y entraron. Pero no serían los únicos. Debería haber un grupo de bautistas que era el movimiento que, viviendo del bautismo de Juan, trataban de conservar una religión pura a su modo. Bien, estos son los grupos de personas que están allí. Interesante ver, por ejemplo, cómo Pablo se aprovecha de esto en algunos momentos. Yo quiero que lean, por favor, el libro de Hechos de los Apóstoles. Es simpático lo que pasó allí. Cuando Pablo fue arrestado. Capítulo 23, por favor, de Hechos. Pablo es un sabichoso aquí. Pablo cae preso y lo llevan al Sanedrín. Sanedrín es el consejo de gobierno de los judíos. Y ahí Pablo cae preso. Pablo miró, dice 23:1, fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, yo me he portado con entera conciencia. Versículo 6. Aquí dice, Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, ¿qué hizo? Dice, gritó en medio del Sanedrín. Oigan lo que hizo. Hermanos, yo soy fariseo. ¿Por qué dijo que era fariseo? Porque los fariseos creían en la resurrección. Y él se puso de un lado del partido. Y eso es lo mejor que uno quiere hacer. Si quiere dividir a alguien, póngase de un lado y verá que habrá un grupo que lo defiende y un grupo que lo ataca. Hizo eso Pablo y miren lo que pasó. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó pues un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo, nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Y si acaso le habló algún espíritu o un ángel. Y como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la asamblea que bajase, que le arrancase de entre ellos y se lo llevase al cuartel. Ahí se acabó todo. Mató el gallo en la funda, la discusión se acabó. Cuando lo peor que puede haber es dos personas, dos bandos divididos que te ataquen. Dos bandos contra ti, los fariseos, los saduceos, y aquí está Pablo. Contra ti, tú tienes que aprender a entender esta consigna. Divide y vencerás. Ponte del lado de uno y tú verás como ya hay un lado entero que te protege y tú dejas de ser el foco del ataque de todos. Entra en la discusión. Aquí hay una estrategia interesante de Pablo, utilizando el conocimiento que él tiene de la diferencia entre los fariseos y saduceos, sabiendo que unos creen en la resurrección, los otros no. Él dice, bueno, en cuanto a creer en los muertos y en la resurrección, yo soy fariseo. Y ahí armó el lío, ya no por la palabra de Cristo, sino por la creencia en la resurrección, ¿o no? ¿Ven? Es importante conocer esto. Cuando ustedes vean ahora que se le acercan los saduceos y le hacen preguntas. ¿Cuándo le hicieron una pregunta a los saduceos? Ellos que no creen en la resurrección. En un momento determinado en que le preguntan,
porque Jesucristo hablaba de la resurrección. Y cuenta el evangelio que se le acercaron unos saduceos y le preguntaron: maestro, ya que a ti te gusta tanto la ley y la resurrección, vamos a ver, un hombre tiene una mujer, se le murió el marido, entonces vino otro y se casó con el hermano y se murió sin dejar hijos, y el otro, y por 7 tuvo a los 7 hermanos. ¿De quién es? Los saduceos no creen en eso, pero los saduceos quieren poner una ecuación, una especie de discusión para ver qué va a decir en esta realidad. Jesús no entra en esa discusión. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dice: están equivocados. En esta vida se casan, pero en la otra no es así. En la otra serán como ángeles. Están haciendo la pregunta mal. No es así. En la resurrección no es este el camino. Porque para los saduceos, estar casado aquí, bueno, allá también. Acuérdense el chiste de para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Allí, imagínense, ahora tiene que estar casada con los 7 allá arriba también, la pobre. Imagínense ahora, con los 7 juntos allá arriba. Entonces, ha formulado el saduceo mal la pregunta o el problema, porque el saduceo no cree en la resurrección y no entiende la situación. Y por eso Jesús a los saduceos, cuando uno entiende por qué le preguntan eso. Cuando los fariseos lo que le preguntan es si se pueden lavar las manos, las normas prácticas del observante, mientras que el saduceo son las preguntas clásicas del que tiene problemas existenciales con la pregunta con la doctrina que se le está presentando. Cada uno tiene sus problemas, y por eso cada persona que se le acerque al Señor va a tener diferentes reacciones de Jesús. Y es muy interesante leer los evangelios de Jesús entendiendo cada uno de estos estamentos para poder descubrir la razón de cada una de las lecturas de esto. También no solamente hay personajes, también hay instituciones. Hay instituciones muy importantes en Israel. Había muchas instituciones, pero habían 3 principales. Para los judíos, el templo, el sábado, que era la principal fiesta más frecuente, es como decir para nosotros el domingo y las fiestas de guardar. El sábado y las demás fiestas, el templo y la ley. El buen judío tenía que conocer la ley, tenía que visitar el templo y tenía que guardar el sábado y las fiestas. Esto era el trípode principal. Habían otras realidades, pero estas eran las 3 realidades, las 3 instituciones principales sobre las que tenía que girar el piadoso judío que quería vivir el judaísmo. El templo era el centro de la piedad. Sí, había grupos que lo visitaban, había grupos que se aprovechaban de él, había grupos que hacían dinero con el templo. Alrededor del templo se movía mucho de la vida, no solamente religiosa, sino la vida política, social. Por eso la vida de Jerusalén giraba alrededor del templo. El primer templo y el segundo templo hay que entenderlos bien, porque el templo era un concepto importante. El templo es el lugar de la Shekinah, el lugar donde habita Dios. Es importante este concepto porque esa es todavía la razón del conflicto actual que hay, sobre todo alrededor de Jerusalén y su templo. ¿Sabías que? Los esenios se consideraban separados a sí mismos, no por causas externas como el color de la piel, el pelo, etc., sino porque la iluminación de su vida interna y su conocimiento de los ocultos misterios de la naturaleza eran desconocidos para otros hombres. Ya regresamos.